Traducción Biblia, primera parte. Resumen interpretativo de la Sagrada Biblia. Por Ronnie Marón Monroy. Quinta parte. El misterio de la fe. Título primero. ¿Qué representa nuestra fe y el temor de Dios? Antes del pecado, el hombre y su mujer vivían según la palabra de Dios, pues era Dios quien les educaba conforme a su ideal espiritual. Y tanto el hombre como su mujer, al hacer la voluntad de Dios, eran también seres espirituales, pese a la condición terrenal de sus cuerpos. Pues al ser el ideal del hombre y de su mujer algo espiritual, eso mismo volvía al hombre y a su mujer en seres espirituales. Pero además, al ser el ideal del hombre algo espiritual, todo lo terrenal era desconocido y misterioso para él. Entonces, luego del pecado, a raíz del engaño y la mentira de Satanás, el hombre y su mujer entran en un estado de confusión tal que se ven a sí mismos como en una realidad diferente a la que siempre creyeron verdadera. Es decir, el hombre y su mujer abren sus ojos a lo terrenal. Y tanto el hombre como su mujer, debido a su estado de confusión por lo terrenal, pierden la confianza en Dios, y por eso hasta le temen y se esconden de él entre los árboles del jardín. Ahora bien, al inicio, así como al hombre y su mujer espirituales les sorprende la realidad terrenal que los rodea y al cual despertaron, así también al hombre y su mujer terrenales les sorprende la realidad espiritual al que son llamados en Jesucristo. Pero como el hombre espiritual al inicio, cegado ante la mentira de Satanás, dio por cierta la apariencia terrenal, al grado de dejar de lado su ideal espiritual y revelarse al Padre Santo, así también el hombre terrenal ante la verdad de Dios debe dar por cierta su realidad espiritual, al grado de dejar de lado su ideal terrenal actual para volver a Dios. Dar por cierta alguna realidad al extremo de verse uno motivado a cambiar de ideales por completo es lo que se denomina fe. Y es así que por fe emprendemos acciones según algún ideal que hayamos adoptado. De manera tal que, si nuestra fe está puesta en Dios, actuaremos según la palabra de Dios, o sea, según su voluntad, guardando su palabra, o sea, manteniéndolo en nosotros mismos. Pero si nuestra fe está puesta en todo lo terrenal material, actuaremos según ese ideal terrenal, rechazando de ese modo a Dios de nuestras vidas. Por lo mismo, quien quiere estar y permanecer con Dios debe tener fe en Dios. Pero para tener fe en algo o alguien, debemos de reconocer en ese algo o en ese alguien su capacidad para hacernos bien. Es así que el hombre espiritual engañado deposita su fe en todo lo terrenal, pues cree que todo lo terrenal le hace y hará bien, adoptando desde ese momento el hombre espiritual engañado un ideal terrenal material que lo vuelve en un ser plenamente terrenal. Así también, el hombre terrenal y que habla de las cosas terrenales deposita su fe en otro hombre terrenal, ya que ambos tienen ideologías similares basadas en lo terrenal que ambos consideran ciertas y buenas. Y de ese modo, un hombre terrenal sigue a otro hombre terrenal que aparenta y cree saberlo todo, pero ambos caen en el error de sus acciones. Así se evidencia que el hombre terrenal se guía de las apariencias. En base al anterior, se deduce el misterio del por qué un hombre confía en otro hombre, porque ese hombre cree conocer y reconocer en ese otro hombre alguna bondad propia de su ser. Así, por ejemplo, si alguien que siempre ha sido generoso y aun cuando no tenga abundancia de bienes le promete a un hombre prestarle algo que ese último necesita, ese hombre le cree a ese alguien, pues sabe que ese alguien siempre ha sido generoso. Pero además, un hombre confía en otro hombre porque ese hombre acepta o cree que ese otro hombre cuenta con los recursos necesarios, ya sea para cumplir con sus promesas o para concederle alguna solicitud realizada para su bien. Así, por ejemplo, si alguien adinerado le promete a un hombre que le prestará dinero, este hombre le cree porque reconoce que ese alguien tiene los recursos para cumplir con su promesa y prestarle el dinero. Sin embargo, como ya se dijo, estos hombres terrenales confían los unos a los otros guiados por las apariencias terrenales. Entonces, así como el hombre que conocía la existencia de Dios desconfía de su Creador por causa de la apariencia buena de las cosas terrenales y se rehúsa a seguir haciendo la voluntad de Dios, así también, y con más ganas todavía,
los hombres terrenales que no conocen la existencia de Dios desconfían de la realidad de que Dios exista y se rehúsan a hacer la voluntad de Dios, porque no tienen inteligencia que los haga descifrar y descubrir por medio de la palabra de Dios toda su bondad, hallando la verdad. Por tal motivo, para los hombres terrenales, el concepto de la fe se origina a partir de lo desconocido e incierto, e involucra tres virtudes, y estas son creer en Dios, confiar en Él y someterse a Él. Primero, creer en Dios, o sea, aceptar que Él existe, que nos observa y que nos oye. Segundo, confiar en Él, aceptando con firmeza y seguridad que su palabra busca verdadero bienestar para el hombre y que cuenta con los recursos para cumplir sus promesas. Y tercero, someterse a Él, obedeciendo en todo a la verdad de su palabra y sin poner excusas. Y esto último simboliza lo que es el temor de Dios, es decir, someternos ante ese ser supremo que jamás han visto nuestros ojos terrenales, pero que reconocemos que existe, que nos observa y nos oye como nuestro Padre Santo, y por lo mismo confiamos en Él. En base a la cápita anterior se entiende que la verdadera fe es la que nos impulsa a renunciar al ideal terrenal del mundo, para vivir según la ley de vida de Dios, amor. Y esto es una exigencia para todo aquel que quiera ser parte de la verdadera iglesia o pueblo de Dios. Esto debido a que, si estando Dios con el hombre y percibiendo el hombre la presencia de Dios por medio de su voz, no le ha sido fiel para demostrarle su amor en obediencia, lo justo es que ahora el hombre le demuestre su amor en arrepentimiento, siéndole fiel a partir desde cuando Dios ya no está con el hombre, ni se deja percibir por medio de su voz. Ciertamente, a todo aquel que le demuestra verdadera fe a Dios, Dios se le manifestará de un modo espiritual por medio de su Espíritu Santo. Debo indicar que, aunque Dios no se deja percibir por los hombres del mundo, Él siempre ha estado con el hombre, guiándole de un modo inadvertido, porque el verdadero amor nunca deja de ser. En base a todo lo anterior, podemos desprender esta conclusión. Muchos piensan que la fe es únicamente creer en Dios, lo cual no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Porque, a consecuencia de eso, muchos viven creyendo que creen en Dios, cuando en realidad se mienten a sí mismos y pretenden ingenuamente también engañar a Dios, aun cuando esto es algo imposible, porque no se puede creer en alguien si se vive desconfiando de él. Por lo tanto, de manera escueta, la fe exige confianza en Dios. Entonces, todo aquel que dice que en verdad cree y confía en Dios, no duda en absoluto de Él y hace su voluntad, porque la fe para una parte, o sea el hombre, es convicción y certeza, y para la otra parte, o sea Dios, es la verdadera prueba de amor o reciprocidad a su amor. Entonces, todo aquel que afirma que ama a Dios Padre en verdad, debe de obedecer a cabalidad todas sus palabras en el sentido espiritual del mismo y no terrenal, y demostrarlo con hechos, ya que sus palabras solo buscan el bienestar del hombre. Queda claro que la fe que el hombre profesa a Dios debe de ser demostrado con los hechos, esto es, poniendo en práctica la doctrina de Dios, o ley de amor. En su contraste, la fe que Dios deposita en el hombre queda demostrado recibiendo de Él su Espíritu Santo, el cual nos hace verdaderos hijos de Dios. Y la verdadera fe surge cuando nuestro espíritu nos exige abandonar el pasado de nuestra vida en desamor al Padre para vivir en cada presente amándolo en espíritu y verdad. Recordemos además que el espíritu busca la perfecta unidad de las personas en Dios. De ahí podemos desprender lo siguiente. La verdadera familia de Dios, la Iglesia, no está fundada sobre cualquier base inestable que ofrece el mundo, o sea, cualquier doctrina, sino más bien sobre las dos sólidas bases fundadas por Dios en el misterio de la fe, o sea, sus dos testigos que son Jesús y Miguel. Un misterio que deja de serlo cuando descubrimos la verdad, en nuestra esencia en el Espíritu y no en la carne. Por ello la fe es también un don de Dios en los hombres. A partir de lo anterior, podemos desprender también lo siguiente. La fe, según su naturaleza cualitativa, tiene una escala de medición dicótoma, ya que o se cree o no se cree, o se confía o no se confía. Y eso demuestra si se respeta o no se respeta a Dios, si uno se somete o no a su majestad. Y no hay más que esas dos alternativas, de manera tal que si alguien dice que cree, pero no confía ni se somete a Dios, entonces no tiene fe. Así también,
Si alguien dice que confía pero no se somete a Dios, entonces no tiene fe. Y aquellos que se someten a Dios, aun ignorando la existencia divina de nuestro Creador y la de su santa palabra, demuestran que Dios es veraz, ya que procura el bienestar de todas sus criaturas. Por otro lado, la fe es otra forma de anunciar la buena nueva de Dios, ya que por ella el hombre recupera su libertad. ¿Cómo? Históricamente se ha pasado de la vida según la ley de Dios basados en sus mandamientos dados a su servidor Moisés a una vida que exige nuestra fe en Dios basado en el amor. Y dado que las leyes condenan al pecado y lo sacan a la luz, estas leyes fuerzan al hombre a andar derecho, es decir, correctamente. Pero la fe nos devuelve por completo nuestra libertad, ya que no nos obliga, sino que más bien nos invita a hacer la voluntad de Dios. Y de la aserción anterior podemos percibir cuán difícil es para el hombre aceptar ser libre, y qué fácil le es aceptar estar sometido a todo aquello que los obliga a hacer o no hacer algo. Definitivamente el hombre tal como es, en su estado de muerte espiritual, no está preparado para vivir o para la vida. Porque si no se les dice nada, no tienen nada bueno que hacer. Y si se les dice algo, se limitan a hacer ese algo anunciado que hagan. Ya basta, ¿no les parece? ¿Cuándo aprenderán a discernir de manera natural entre lo que es bueno y lo que no lo es, para actuar con libertad sin que se les tenga que indicar lo que es correcto en verdad? En base al argumento anterior les digo que siéntanse con la plena libertad de hallar la verdad, entregándose de lleno al estudio de la palabra de Dios, para saber discernir lo bueno de lo malo en verdad. Y en base a la verdad, sean libres de hacer lo que es bueno, es decir, actuar en amor, y sean verdaderamente libres, no siendo esclavos de ninguna ley que los coaccione a actuar de cualquier modo, ni siendo esclavos de ustedes mismos por causa de las exigencias terrenales, ni mucho menos siendo esclavos de alguien que no sabe vivir y pretende hacerse pasar por guía, cuando no tiene la sabiduría de Dios en sí mismo, y que por eso los llevará a su misma perdición. Por ello, todo aquel que se haya quedado sin juicio necesita obligatoriamente de uno, para despertar al amor de Dios, es decir, volver a la vida. Pero el que obra en amor no necesita del juicio de Dios, o sea, de sus ideales espirituales. Y es la sabiduría de Dios quien revela esto. Todo en el universo creado por Dios está sujeto a leyes, o sea, fuerzas de la naturaleza, que Dios mismo las estableció. Pero Dios está libre de toda ley, porque Dios es libre de hacer lo que quiera. Y si uno decide pertenecer a Dios, ¿acaso no seremos también libres de hacer lo que queramos en Dios? Es evidente que sí. Desde otra perspectiva de análisis, el amor a Dios exige fidelidad o fe. Y para comprenderlo, partamos por la siguiente analogía. ¿Puede acaso el hombre actuar como le venga en gana ante alguna sospecha o duda de la fidelidad de su mujer, cuando ella le quiere de verdad y se lo demuestra? Del mismo modo, ¿puede acaso la mujer actuar como le venga en gana ante alguna sospecha o duda de la fidelidad de su hombre, cuando él la quiere de verdad y se lo demuestra? Es evidente que no, porque aquel que hace lo que le da la gana mataría su fe en la otra persona que lo ama de verdad y se lo demuestra, destruyendo así el compromiso adquirido ante su pareja y sobre todo ante Dios, quien es el que une a las personas, perdiendo con ello toda la confianza de su pareja y sobre todo la de Dios. Por ello, aquel que ama de verdad a su pareja le es fiel en todo momento, en lo próspero y en lo adverso, y aquel que no ama a su pareja no le es fiel. Lo mismo es que aquel que ama a Dios le es fiel en todo momento, en lo bueno y en lo malo, y por eso guarda sus palabras, pero aquel que no ama a Dios no le es fiel y se aparta de la verdad. Y aquel que es fiel confía ciegamente en su pareja, y aquel que no es fiel no confía en su pareja. Lo mismo es que aquel que es fiel a Dios confía ciegamente en Dios, y aquel que no es fiel a Dios no confía en Él, y hace lo que le da la gana, apartándose de la verdad y ganándose el desagrado de Dios. Por lo tanto, la fe representa además la prueba más cierta de fidelidad a Dios, o de manera equivalente, la fe es el verdadero amor a Dios, ya que todo aquel que es fiel a Dios no se desespera ni duda un instante de Él. Por lo tanto, aquella persona siente verdadera paz o tranquilidad en Dios y espera pacientemente en Él, haciendo su voluntad en todo momento. En la fe se siente paz o tranquilidad,
porque expresado de otro modo, la fe verdadera nos otorga aquel grado de confianza que anula por completo el riesgo de la existencia de un suceso desfavorable, ya que la fe en Dios es tener plena convicción de todo lo bueno que nos ofrece Dios, ya sea en el momento presente, o sea en nuestra vida terrenal, o en lo posterior, o sea en la vida venidera para la resurrección de entre los muertos. Por lo mismo anterior, la fe es certeza, o sea, convicción de que lo malo no existe cuando pertenecemos a Dios. La misma fe por la cual fue, es y será exterminada la muerte en victoria de la vida para todo fiel a Dios. La misma fe por la cual todo aquello que necesitamos o esperamos obtener para ser felices en esta vida, Dios nos lo proveerá en el momento adecuado y de la mejor manera, si permanecemos siempre en su amor, guardando sus palabras. Ahora bien, en lo relacionado al temor de Dios, podemos entenderlo también a partir de la siguiente interrogante. ¿Quién tiene miedo a algo que no existe? ¿Acaso no se teme a aquello que existe o que se cree que existe y que puede hacernos daño? Temer a Dios no necesariamente es atribuir que Él sea malo y que nos hará algún daño por pura mala intención, sino más bien tener la firme convicción de que solo Dios busca lo bueno para el hombre en todo momento y por ende nos sometemos a Él. Entonces, el temor de Dios es mostrar reverencia al juez superior de la tierra y de los cielos, obedeciendo sus enseñanzas de vida o mandatos supremos a cabalidad y sin excusas. Por lo tanto, aquel temor no es más que la otra cara de nuestro amor a Dios y por encima de todo. Un amor que se evidencia admitiendo o aceptando de que realmente Dios existe y entonces estamos obligados a permanecer fiel a su voluntad, la cual nos fue dada a conocer a todos los hombres mediante su palabra, es decir, sus mandamientos, leyes o preceptos. Y es así que el temor de Dios, literalmente hablando, nos viene a mostrar si uno tiene o no viva su conciencia. Y así como todo aquel que tiene fe en alguien va y le pide aquello que necesita, con la plena certeza de recibirlo, pero el que no tiene fe en ese alguien ni siquiera se molestaría en pedírselo, así también todo aquel que tiene fe en Dios le pide a Dios todo aquello que necesita, con la plena certeza de recibirlo, pues lo que se pide va en conformidad con los planes de Dios. Sin embargo, es evidente que el hombre, debido a su capacidad limitada de hacer el bien, debido a su maldad o a no contar con los recursos necesarios para hacer lo bueno, no siempre puede conceder todo lo que le pida a alguien, y es entonces que se generan ciertas dudas en el que pide respecto al que se le haya pedido. Pero aquel que pide a Dios con sabiduría o verdad, ¿cómo podría dudar de Dios sabiendo que su capacidad es ilimitada y su voluntad es guiada por su infinita benignidad? Así también, aquel que pide algo a alguien no siempre espera recibirlo de inmediato. De similar modo, aquel que pide a Dios debe esperar con la paciencia producida por la verdadera fe, que prueba nuestro amor. Recuerden que para realizar algo que nunca hicimos y que tal vez todos tenemos curiosidad por experimentar alguna vez, ese algo tiene su momento y su lugar, los cuales solo Dios conoce, y la paciencia producida por la verdadera fe es el mejor camino para llegar hacia ese algo y de la mejor manera. Afirmo lo anterior debido a que el peor error al que estamos tentados y en la cual siempre tropieza el hombre terrenal es la desesperanza, ya que le lleva siempre hacia lo irracional y donde termina cometiendo más errores al perder su equilibrio emocional. Y mantener nuestro equilibrio emocional implica no desesperarnos ni alterarnos, ni desmotivarnos ante lo malo, para no perder autocontrol y terminar cayendo en errores que nos marcan la vida y que muchas veces son o pueden ser irreversibles. La paciencia es una forma de vencer el mal con el bien, ya que ante lo malo debemos tomar las cosas con calma y meditar, antes de emprender acciones malas o aún peores en nuestra desesperación. Así también hay que tener presente que si uno al perder su equilibrio entonces cae, así también por causa nuestra podemos hacer caer a otros más que estaban distraídos. Porque si dejamos que alguien nos empuje mientras vamos distraídos, perdemos también nuestro equilibrio y entonces caemos. Imagínense en un espacio donde uno se mantiene cerca de los demás, imitando una postura sin equilibrio. Caen todos, se lastiman y goza aquel perverso, o sea el demonio, que empujó a cualquiera de los tantos que están ahí. Por eso es necesario estar alerta, o sea, preparándonos en la verdad, a cada instante, y alejarse de las tentaciones para no caer en errores. Porque aquellas tentaciones que corrompen y lastiman mediante el pecado
terminan por alterar el equilibrio de todos, produciendo en los mortales, o sea, hombres muertos espiritualmente, ira y desesperación. Ira y desesperación que distorsionan el juicio en los hombres terrenales para llevarlos a actuar como seres irracionales, ya que los alejan de la verdad de Dios, que es también su sabiduría e inteligencia. Y los hombres terrenales terminan obrando como perfectos irracionales, ya que viven para hacerse mal a sí mismos y entre los unos con los otros. En base a todo este punto tratado, ya podemos dar respuesta al siguiente enigma. ¿Por qué las personas terrenales no tienen fe o la pierden fácilmente y dejan de ser fieles a Dios? Porque las personas terrenales viven en el error de la mentira, o sea, aquella afirmación hecha por Satanás y que contradice la verdad de Dios, y que no les da acceso al verdadero sentido de la vida en verdad. Por tal motivo, los hombres terrenales buscan alcanzar por sus propios medios, en base a lo terrenal material, todos aquellos excesos que creen que necesitan para vivir, y ser algo en la vida, lo mismo que les quita paz, bienestar y libertad, y los sumerge en la injusticia, haciendo de sus vidas complicadas, pesadas y vacías de sentido al estar lejos de la verdad de Dios.